Bueno, hay un montón de preguntas que ya nos estuvieron formulando, muchas muy interesantes. Empecemos por lo básico. ¿Dónde tiene que estar la gente cuando se haga el censo? Tiene que estar en su casa, don Luis. Le pedimos que por favor permanezcan de 5 de la mañana a 18 horas en sus viviendas. Verifiquemos la identidad del censista, esto es fundamental. Ellos van a tener una credencial muy parecida a esta que tengo acá, que es un prototipo, donde va a estar la cédula de identidad del censista. Al dorso va a haber un código QR donde podemos entrar a la base de datos y ver si Iván Ojeda es realmente el censista que es. Que dice ser, podemos dejarle entrar a nuestra vivienda, pero solamente al patio o a la sala. No hace falta que recorra el interior de la vivienda, que tome fotografías. Es importante. Eso primero. No Ni pueden que no tomar haga fotos. firmar nada, ¿verdad? No pueden firmar nada. O sea, no deben. O sea, no puede está obligado ciudadano. nadie a firmar, Claro. el dueño de la casa, Claro. o el que la atiende. Ni O sea, le vos le pueden- recibí en tu sala, se sentó ahí o en tu cocina o en el patio. En el patio mismo. En el patio y ahí nomás te preguntan, no, es que entra a mirar Sí. cuántos baños tenés y entra a mirar el No, baño. ¿verdad? ¿no? Así mismo, Luis, así, Patricia. Ah, ya. Ni te puede plantear luego intentar firmar algo. No. Ni siquiera debe haber ese planteamiento. Denunciemos si eso ocurre. No creo que ocurra, pero si es que ocurre, para eso vamos a estar muy pendientes ese día. Entonces, no hace falta de que nos haga firmar nada el censista. El cuestionario es muy sencillo de responder, son 65 preguntas. Se empieza por el jefe del hogar, que dará los datos comunes del hogar, servicios básicos, materialidad de la vivienda, qué bienes de confort tiene el hogar y la estructura. Y después ya, persona por persona, sobre datos de población. Tienen que ver con sexo, edad, cédula de identidad, nivel educativo, empleo, fecundidad, mortalidad y reconocimiento étnico en el censo Dijiste indígena. sexo y hay todo un tema con la cuestión de sexo, justamente. Explica un poquito, Iván. Bueno, O sea, no es que te dicen sexo y te dicen mucho, poco. Sí, y vos sabés una que vez a eso- la semana, no es así. Una prueba piloto pasó eso. Se puso todo colorado el señor y sexo, señor. Se puso, y sexo, y de vez en cuando. No puede ser. Realmente lo que No se puede pregunta es si ser. es hombre o si es mujer. ¿La M es de mucho o Sí, más o y el menos? otro tema, ¿cómo se conforma tu familia? Sí. No se conforma con nada. ¿verdad? Mi familia Pero bueno, no se conforma con son nada. anécdotas del censo. Lo que realmente queremos es que todos sean protagonistas, que responda el jefe del hogar y cada persona. Sobre el tema del sexo que decía el querido Héctor, hay países donde existe una legislación sobre la ideología de género, por ejemplo Argentina, por ejemplo Chile y también México. Sí. En el caso del Paraguay no existe esa normativa y consideramos que no es la mejor herramienta un censo que es tan exhaustivo y se realiza frente a toda la familia, preguntar algo así. Entonces, acá lo que hacemos es preguntar hombre o mujer. Y después también, al tener el número de cédula y el nombre de la persona, con la combinación de variables podemos conocer la estructura, cómo está estructurada esa familia, ¿verdad? Este es el documento, Sí, ese- ¿verdad? O sea, este es el cuestionario. ¿Puedes ponerme acá en pantalla, por favor? Ahí está. Este es. Se completa esto, bueno, la pregunta... 65 preguntas, Luis. Son 65 preguntas. Vivienda, nombre y apellido, esto ya acá para cada uno de los miembros. ¿Qué idioma o lengua habla usted? ¿Sabe leer y escribir? Como alumno de escuela, colegio, universidad o institución de enseñanza formal, ¿asiste actualmente? ¿Asistió alguna vez? ¿Nunca asistió? Termina este formulario. No se firma nada. No se firma nada. El ciudadano no firma absolutamente nada. Ese cuestionario después va a ser entregado a un supervisor, donde el supervisor va a verificar si es que hay algún tipo de inconsistencia o algún dato falta y eventualmente puede regresar a la casa. Si falta algún dato. Y al término se le pega una calcomanía, se pide permiso a la familia y se pega un sticker en la vivienda en donde dice vivienda censada. Con esto verificamos que esa vivienda ya fue Ahora, trabajada. Iván, justamente eso, mi vivienda ya censaron, ya pasaron por acá y dicen algo, ¿por qué no puedo salir por ahí? ¿Por qué recomiendan ustedes que hasta las 18 sigan en sus hogares? Pedimos que se queden hasta las 18 horas para evitar cualquier tipo de malos entendidos, también de complicar el operativo del censo y también vamos a registrar a personas en situación de calle ese día.
¿Cómo es malos entendidos? Que vaya y visita la casa de la hermana y otra vez la censen No, ahí. porque ¿o Patricia, por- si sale el vecino, sale uno, sale otro, todo el mundo va a empezar a salir, ¿verdad? Claro. Entonces lo que queremos es que nos ayuden con eso, que se queden en sus casas hasta las 18 horas. Preguntaban qué pasa si no estoy en casa. Hay mucha gente que está en el hospital, gente que viajó, gente que... ¿Qué pasa con el que no está en la casa? Pueden darse varios casos, Héctor. El caso de un periodista, por ejemplo, que tiene que trabajar ese día como servicios esenciales, pero su familia se queda en la casa y la familia va a responder por él. Ahora, un periodista que vive solo. ¿Qué pasa ahí? En ese caso, vamos a regresar a ese hogar en el transcurso de la semana para que esa persona también pueda ser censada. Una persona que esté internada en un hospital, por ejemplo. vamos a llegar a los hospitales y vamos a hacer también un censo en los hospitales. Obviamente, si está en terapia intensiva, el jefe de guardia va a responder por el internado. Esto entra dentro de las viviendas colectivas, que son los asilos de ancianos, las casas cuna, los conventos religiosos, los cuarteles, las academias de policía y militares y también las cárceles. Son todas consideradas viviendas colectivas. Los familiares que están en el hospital en los famosos refugios... También van a ser censados. También. Sí, ante la duda, censar. Ese es nuestro axioma. Acá dice, hablando de duda, mi duda acerca del censo, ¿cómo haría el censista para ingresar a un edificio que no tiene un portero? Dice, somos 3 familias y acá si nosotros no le abrimos no puede ingresar, dice. Vamos a estar tocando el Regresando. timbre y la gente le pedimos también que esté un poco pendiente de nosotros, ¿verdad? Si no hay portero, vamos a tocar el timbre, vamos a tratar. Nosotros ya tenemos en el precenso identificada dónde tenemos que encontrar personas. Entonces vamos a insistir hasta ubicar a esa persona. Si no la encontramos, consideramos como que está esa vivienda con habitantes ausentes, marcamos y regresamos después. Siempre tiene que ser el jefe o la jefa de hogar la que vaya a responder. ¿Qué pasa si el jefe o la jefa del hogar o el jefe y la jefa de hogar no están en la casa? Puede responder otra persona. Lo que buscamos es que la entrevista en un escenario ideal arranque por el jefe del hogar o la jefa del hogar, respondiendo datos de vivienda y hogar. Después, persona por persona. Por los menores de edad responderá un mayor de edad o una persona informante calificado, una persona de 14 y más años. En el caso de las personas con discapacidad, van a responder también ellos el censo. Y aquellas personas que tengan la discapacidad de ser sordomudas o que tengan dificultades de comunicación lingüística, por primera vez en la historia de los censos vamos a acudir al centro de relevo. Ustedes saben que tenemos un centro de relevo en el Paraguay que por medio de la tecnología hoy vamos a hacer una videollamada y ahí por lenguaje de señas ellos van a poder responder. Dice, en el día del censo tengo pasaje ya comprado y mi vuelo sale a las 7 de la mañana. ¿Será que la aduana de Ciudad del Este me deja pasar a Foz? Totalmente. Viajes internacionales. O sea, Sí, las fronteras no se cierran. Lo que sí le pedimos a la gente es que transite con una copia de su boleto o de su pasaje, ¿verdad? O de su viaje. Para que, claro, sepa, estoy yendo al aeropuerto porque viajo. Y en ese caso, le censa quien se quede en la casa. O Sí. sea, digamos, va a dar sus datos quien se quede en la casa. Si viajó a la hora 0 o después de la hora 0 del día del censo. Ok, esto es muy importante porque se puede confundir un poco la cosa, Iván. Comienza a responder el jefe o la jefa de hogar, pero después cada una de las personas que están en la casa responden al censo. Así mismo. Es decir, comenzó la madre. Ok, la madre explicó todos los detalles de la casa. Tenemos baño, tenemos así, es la instalación eléctrica, bla, bla, bla. Después hay en la casa 4 hijos adolescentes. Cada uno de ellos va a responder. Los datos de ella. De ella. O sea, viene Amelia. Amelia viene, Amelia, 17 años, bla, bla, bla. Ella responde una serie de preguntas. Sí. Después viene Jorge, Jorge responde. Sí, Es así. Así tal cual. Y no todas las 65 preguntas se le hace a toda la Claro. vivienda. Datos de fecundidad solamente a las mujeres 12 años o más. Datos de la vivienda y hogar, una sola persona ya responde por todo. y si hay menor en la familia también responde el padre, la madre, Si la es un encargada. niño, queremos interactuar, queremos que diga su nombre, queremos su edad, pero lo que se busca es un informante calificado, 14 Claro. años o más. Dice, yo vivo en un alquiler a 20 kilómetros de mi casa. ¿Debo censarme en mi alquiler o en mi casa legal? Que esa persona se quede tranquila, que se le va a censar dónde vive, dónde pasó la hora 0 del día del censo. Pero también hay una pregunta que habla de residencia habitual. Entonces, por ejemplo, una persona de lunes a viernes está en Ciudad del Este, pero él vive en Paraguarí.
Entonces se le censa en Ciudad del Este ese día miércoles y residencia habitual para Guarí. Había una pregunta, no sé si es real o no, porque mucho fake hubo dando vueltas. ¿Quién pasó la última noche en casa o quién pasó la noche en la casa? ¿Hay una pregunta así o no? Sí, se registra a las personas que pasaron la noche anterior en esa vivienda para conocer la estructura del hogar. ¿Qué es estructura del hogar? Hoy sabemos que el 10% de los hogares en la República tiene un habitante viviendo solo. El 46% son nucleares completos, papá, mamá, hijos. El 29% nucleares extendidos, papá, mamá, hijos y algún pariente o familiar. Y el 12% son nucleares incompletos porque falta el papá o porque falta la mamá. También sabemos que casi el 40% de los hogares tiene a jefas de hogares, de los cuales la mayoría son madres solteras. 40%. Sí. Pero eso de la noche, ¿cómo queda? No entiendo bien. O sea, si mi tío vino a dormir o mi tía y a la mañana se fue a su casa, ¿yo le tengo que contar igual al censista o cómo sería eso? Se le registra a la persona según dónde pasó la hora cero del día del censo. ¿Y se le da como que vive ahí? No, se registra ahí, pero en la pregunta de residencia habitual, dice él no. declara su domicilio. También vamos a tener el impacto del COVID, porque vamos a saber cuánta gente finalmente, porque se pregunta cuánta gente falleció, en qué condiciones, enfermedad y demás cuestiones. Así Se va a tener mismo. ese dato. Así mismo, y no solamente el COVID. Bueno, el COVID va a ser el gran tema porque es la única oportunidad que vamos a tener como país de entender qué tanto nos golpeó la pandemia del COVID-19 en lo social, en lo económico, en lo demográfico y en lo político. Pero el Paraguay es uno de los pocos países que en su censo mide mortalidad materna, por ejemplo. O sea, por cada 100.000 nacidos vivos en el Paraguay fallecen alrededor de 72, 73 mujeres. Y otra pregunta que hacen, yo me inscribí como supervisor, porque ya tengo experiencia, pero hasta ahora no puedo completar mi equipo de censista debido a que es muy poco lo que se paga, 100.000 guaraníes, dice. Muchos desisten porque en realidad no es solo un día de trabajo, teniendo en cuenta que los días de capacitación son 3 en total. Se paga 100.000 guaraníes por día. Hay algunas compensaciones para el censista. En las zonas urbanas se le da un viático de 100.000 guaraníes, al supervisor 200.000. En el caso de que sea funcionario público, tiene hasta 2 días libres. También va a tener horas de formación profesional. El estudiante universitario va a acreditar hasta 40 horas de extensión universitaria, requisito para culminar su carrera. En el caso del censo rural, el censista va a tener un viático de 500.000 guaraníes, pues va a tener 40 casas por hacer en 2 semanas, y el supervisor 1 millón de guaraníes. Nosotros esperábamos 210.000 personas voluntarias en nuestra plataforma. Hoy llegamos a 250.000. O sea, superamos ampliamente. Por eso yo digo que está evidenciado que los héroes actuales del Paraguay son los censistas. Así como fueron nuestros atletas en los ODESUR, nuestros voluntarios en los ODESUR. Hay un supervisor o un censista, creo que va a ser más que de 75 años. Sí, don Oscar Arévalo. Don Arévalo. Un censista de 75 años. Sí. Yo quiero, dijo, y se lo ve súper fuerte, hombre. Y él, mira, una frase muy común, pero con mucha fuerza, que dice: el que no vive para servir, nos sirve para vivir, dice él, ¿verdad? Y él va a ser un censista en Fernando de la Mora. Nosotros los fernandinos los somos. ¿Cuántos censistas hay en total? 210, censistas 177.000, y el resto son voluntarios. No, van a ser supervisores. Todos son voluntarios. Todos son voluntarios. Sí. No es que cobran, no tienen un sueldo, no. Es voluntariado. El viático es para el gasto de lo que significa en el día comer, lo que fuera. Una recuperación, porque se le va a pagar después, pero le vamos a dar un kit alimenticio muy básico, pero se le va a dar para ese día. Bueno, mi hijo, por ejemplo, les cuento que se anotó como voluntario para... Él me dijo, esto es muy importante para el país, y vos sabés que los chicos entendieron la importancia de esto, lo clave que es, porque tuvimos una mala experiencia, Iván, con la última edición, que no llegamos al objetivo. Casi quedamos ahí fuera. ¿Cómo es que se llama técnicamente? Completó después eso. La cobertura fue del 76%, cuando tenemos que pasar 90%. Sin embargo, no fue un censo fallido como fue el declarado el censo de Chile del 2015, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero es cierto, dejó muchas lecciones aprendidas que hemos tomado nota, y queremos que hoy tengamos un censo como la gente se merece, un censo de calidad, ¿verdad? Sí. Mi casa no fue censada la última vez. Yo estoy entre los que no llegaron a la casa, por ejemplo, ¿verdad? Pero era también otra metodología. No es problema de metodología, sí. Pero en esa metodología un censo de derecho implica registrar a las personas según dónde vive.
No para el país un día y una persona puede responder por los ausentes. Entonces, mucha gente puede que no haya respondido, pero otra persona respondió por él. El censo de esta vez es un censo de hecho. El país tiene que parar y salen exhaustivamente una gran cantidad de personas a hacer el censo, ¿no? Y se registra a la persona según dónde pasó la hora cero el día. Esta información, porque acá va a aparecer también mi nombre y mi número de cédula, Sí. ¿verdad? Cuando me cense. Yo, fulano de tal, mi número de cédula. Esta información, ¿quién la va a manejar? Esa información, una vez llenado, se entrega al supervisor y a partir de ahí se envía a las oficinas del Instituto Nacional de Estadística. Tenemos un protocolo para la salvaguardia y el cuidado de la información de las personas y tenemos un marco legal que dice que no podemos difundir la identidad de la persona que nos da sus datos. El que haga eso se expone a penas carcelarias, ¿verdad? Entonces, ese tratamiento va a ser alojado también en un data center, en un servidor local, no va a estar en la nube, ¿verdad? Entonces, ese es un poco así sintéticamente el tratamiento que vamos a tener. Nosotros vamos a tener en el instituto tus datos. Claro, esto es muy importante porque los datos que no son personales sirven para la elaboración de una política pública. Es decir, cuántas casas tienen un baño moderno, cuántas tienen un baño, ¿cómo le llaman esto? ¿Letrina? Una letrina, cuántos tienen, las murallas son de madera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, los datos personales, fulano de tal, o sea, la identificación, digamos, eso se mantiene de manera confidencial. De manera confidencial. De hecho, que el Estado paraguayo ya tiene nuestros datos, Luis. Ya tiene nuestra cédula de identidad. Tenemos una cédula de identidad. Claro, pero ¿por qué la cédula de identidad por primera vez en los censos? Porque se considera, la recomendación internacional aclara, de que la variable cédula es la variable clave para, digamos, identificar a las personas que gozan algún tipo de derecho, y otro tema, identificar a las personas que son más vulnerables. ¿Por qué nosotros no hacemos que llene la gente y espera al censista? Nosotros queremos asociar el territorio a ese cuestionario y tener un mapa de la República con NBI, por ejemplo, necesidades básicas insatisfechas, carencia en salud, educación, vivienda, empleo. ¿Cuál fue el gran desafío en la pandemia? Necesitábamos saber cuáles son las personas más vulnerables para asignarles el PTU. Entonces, los países nórdicos y toda Europa hoy ya está haciendo censo basado en registros administrativos. América Latina y el Caribe está lejos todavía de esa situación, pero tenemos que sentar las bases para que en 10 años o en 25 años, que es el proceso que le llevó a España, por ejemplo, tengamos un censo basado en registros administrativos en un futuro. ¿Qué quiere decir eso? Y registros administrativos son toda serie de datos que registran las instituciones públicas con fines misionales, con fines de control. Una cédula de identidad es un registro administrativo, una ficha social del Ministerio de Desarrollo Social, también por ejemplo, no sé, un registro de conducir. Esos son registros administrativos. Y la riqueza de la información está en esta interoperabilidad de base de datos. Por ejemplo, hoy ya hay un inicio en el sentido de que vos podés entrar a una base de datos y tener tu cédula de identidad o tu constancia de policial y demás, ¿verdad? Entonces, en el marco de la confidencialidad de la información, lo que nosotros pretendemos es que podamos generar lo que se llama el registro de población. Y a partir de ahí sentar las bases para la interoperabilidad de las bases de datos en un futuro. Iván, dicen acá, mi mamá está arreglando su departamento, está viviendo mientras en un hotel. ¿Qué pasa con el censo? ¿Irán a los hoteles? Ella queda sin censarse. Y otra pregunta, dos en una, porque hay muchísimas. Dice, yo me tengo que ir a trabajar a Punta Pona. Yo soy, bueno, imagino que es de la zona de Era en la frontera. Entonces él tiene que cruzar donde no es feriado, o sea, donde no es de Brasil, ¿verdad? Entonces él dice, yo trabajo en Brasil, ¿qué hago? ¿Me dejan pasar tranquilamente? Sí, las fronteras no están cerradas. La ley obviamente rige para la República del Paraguay y esa persona que está viviendo en un hotel va a ser censada en un hotel en el marco de las viviendas colectivas. Dice, ¿qué pasa con los extranjeros que viven o alquilan en la misma casa? La ley exige dar información a los nacionales y a los extranjeros. Todos tenemos que figurar. Yo trabajo en una estancia, ¿se va a censar ahí? Se va a censar en el censo rural.
Esto es muy importante. Los que están en el servicio doméstico. Sí. La pregunta es, ¿se tienen que quedar en sus casas? Porque muchos, por ejemplo, tienen, de hecho, están con, ¿cómo que le dicen esto? Cama adentro. Cama adentro. Se quedan en las casas en donde están trabajando. Con retiro. Así mismo, don Luis, esa persona puede que esté en la casa de la patronal, va a ser registrada ahí, pero también con la pregunta de residencia habitual, él va a declarar su domicilio. La mayoría de las personas Ya, preguntan... estando, o sea, perdón, se le va a encuestar en la casa de los patrones. Allí esa persona va a ser encuestada también y ahí va a decir, no, mi domicilio está en este otro Va a lugar. estar en Paraguarí, en tal parte. Casi acá entre las preguntas que estoy viendo, casi un 60% pregunta eso. Dice, yo estoy en tal lugar y mi casa queda en otro lugar. O sea, el que esté donde esté va a ser censado. O sea, sin Es importar así. que sea no su casa, y ahí va a ir aclarando dónde queda su residencia original. Y fíjate que esa es la estrategia justamente del censo. En la década de los 90 los censos se hacían días domingo. Pero las costumbres cambiaron en nuestros países y los domingos o los fines de semana la gente utiliza para tener movilidad. Por eso se hace miércoles, mitad de semana, justamente para cortar la semana y para evitar el famoso puente o la movilidad personal. Mucha gente está escribiendo sobre el famoso no estoy, que decían, es una carta que le van a dejar en la casa, ¿cómo hacen para el que no está? Cuando llega a la casa nadie atiende. Si nadie atiende, hay varios protocolos. En algunas zonas vamos a dejar una carta, en otras zonas vamos a marcar y vamos a volver sobre la vivienda. También estamos habilitando el 911 para ese día en coordinación con la Policía Nacional para que la gente llame, aclare, y también un número del call center del censo que va a ser 178 desde cualquier telefonía. La seguridad, ese día de cobertura, la policía está en las calles. Va a estar en las calles. Tantos censistas, sabemos el tema de la inseguridad. Sí. El señor motochorro que es en casa, el señor, ¿cómo va a ser el tema? Van a haber eventuales controles, pero hay que aclarar, nadie se va a ir preso porque está en la calle, Héctor, ¿verdad? Ajá. Lo que sí va a hacer la autoridad es le va a recomendar que regrese a su vivienda, ¿verdad? Preguntan el monto de salario en el censo, dice, sí, ¿verdad? No hay salarios, no, es un pequeño el viático. monto de los Ingresos censados. no se pregunta. O sea, nada de ingresos, Patricia, cuenta bancaria, pines, tarjeta. Nada de eso. Nada de eso. Solamente se pregunta si trabaja y si es jornalero, mensualero, cosas como Si esas. trabaja, si está desempleado, a Sí. qué se dedica, qué produce la empresa que produce. Ahí vamos a ver las profesiones nuevas, por ejemplo, en el Paraguay. Los youtubers, los influencers, los CM, etcétera. Siguen preguntando, ¿cuántos censistas entran en la casa? Dice, en realidad ya mencionó Iván, no es necesario que ingresen dentro de tu domicilio, pueden estar en el patio, inclusive en la vereda nomás también, ¿verdad? Si es que el dueño de casa sí lo decide, ¿verdad? Pero aparte es un solo censista. Un solo censista. Eventualmente puede estar acompañado por el supervisor, pero lo normal es un solo censista. ¿Cuántas casas es el censista? ¿Cuántas son metas 10 cada uno? en zonas urbanas, 40 en zona rural. Completa las 10 casas y ya está. 10 casas cumplida. pasó a la siguiente. Dejo la calcomanía, pasó a la siguiente. Muy bien. El nivel de ingreso no se responde. No se Pero yo pensé pregunta. que eso era al Preguntamos eso en la encuesta permanente de hogares. Porque tampoco podemos tener todas las respuestas en el censo. No podemos cargarle tanto al ciudadano porque se cansa y te echa de su casa, ¿verdad? Esa pregunta de hace 5 años, ¿dónde está usted? Es por el tema de El tema migratorio. Y se pregunta un tiempo intercensal. Como los censos se hacen cada 10 años, Entonces, ¿dónde vivía usted hace 5 años? Ya. Y también se le pregunta dónde vivía su mamá cuando usted nació. Y con la combinación de variables vemos el movimiento migratorio de la gente. Mira. Dice, respecto al censo, tengo una inquietud, pues yo trabajo por la noche cuidando a una persona enferma, pensaba ir a mi casa y luego volver por la noche, pero el problema es que tampoco habrá colectivos y no tengo vehículo, por lo tanto los censistas estarán advertidos, dice. Las personas que tienen a su cargo el cuidado de personas enfermas están exceptuadas y pueden transitar también ese día. Estamos haciendo el anuncio de que no va a haber medios de locomoción o medios de transporte justamente para que la gente se organice, ¿verdad? Para transitar vos tenés que tener alguna carta especial, alguna cosa. Salvoconducto. Sí, una orden de servicio, ¿verdad? En el caso de un guardia privado que tenga que ir a cubrir un servicentro, que va a estar cerrado el servicentro, pero él tiene que trasladarse hasta el local. Entonces, si la autoridad le para, él va a mostrar su orden de servicio de tal empresa. O los periodistas con su carnet de periodista, o los médicos con su carnet de médicos, etcétera. Ya con tu carnet ya. Todo en el carnet ya. ¿Qué va a estar funcionando ese día?
Los servicios considerados esenciales, exceptuados los hospitales, don Luis, en sus internaciones y en sus urgencias. Ok. Las farmacias que estén a menos de 100 metros de los hospitales. El servicio de delivery también de algunas cadenas va a funcionar a nivel mínimo. También los hoteles que tengan pasajeros internacionales, pues las fronteras no se cierran. La seguridad privada y también la Policía Nacional. Los servicios de sepelio también van a funcionar. El tema... Y también los call centers que prestan servicios digamos, a países extranjeros, ¿verdad? Y una cuestión ya colateral a lo que es el censo, lo que dice la gente es, yo trabajo y estoy habilitada, pero no hay transporte. No sé, creo que ya no te corresponde a vos responder eso, creo que es la gente de la Dinatran y de todo ese Trapan y compañía, ¿verdad? Lo que deberían poner, o es el patrón el que debe preocuparse en ponerlo móvil al empleado que va a trabajar. Dos cuestiones. La primera, Dinatran y el Viceministerio del Transporte ya comunicó que no va a haber medios de transporte público de 4 de la mañana a 19:30 horas. Y hacemos estos anuncios para que justamente el trabajador y el patrón se pongan de acuerdo para ver cómo esa persona va a llegar a su lugar de trabajo si es que no tiene manera de moverse, ¿verdad? Hablaste de la cuestión migratoria y obviamente el país para. ¿Qué pasa con, están preguntando, los paraguayos en el exterior? Los paraguayos en el exterior no son censados. Lo que sí se mide es el movimiento migratorio. Es registrar a las personas según dónde pasó la hora cero del día del censo en el país. Si una persona no quiere dar... Perdón, pero que tengan una situación permanente fuera del país. Claro. Pero el que se fue para, no sé, un Una operación. congreso de 5 fue a días Coldplay. o una operación, ese sí se registra. Se registra como parte de la estructura del hogar, porque vamos a preguntar cómo está Coldplay. estructurado esto. Pero claro, los censistas le van a preguntar, ¿vive en el exterior o se fue nomás para, qué sé yo, operarse o para un concierto? Le preguntan todo eso detalladamente, Se ¿verdad? le pregunta a la gente. Lo que queremos ver es cómo está estructurado ese hogar, ¿no? Dice, si una persona no quiere dar su número de cédula, pero está dispuesta a contestar el censo, ¿qué pasa en ese caso? Sí, y le vamos a tratar de persuadir y explicar el alcance de la importancia de que dé sus datos, ¿no? No tiene mucho sentido no querer dar el número de cédula si el número de gobierno tiene, el cédula Estado. se hace ante el Estado. O sea, ¿quién te da el número de cédula? Te da la Policía Nacional. Exacto. O sea, no es que vos decidiste y a quien quiero le muestro mi número de cédula. No, tu número de cédula está registrado. Así mismo. Lo que queremos es territorializar las condiciones de vida. Y si una persona no quiere dar sus datos, ¿qué pasa? Lo peor que pasa es que no pasa nada, Luis, porque no va a tener mejora ese barrio, esa ciudad, ¿verdad? Lo que queremos ver, por ejemplo, nos quejamos de que no tenemos buena presión del agua en nuestra casa o que la energía eléctrica se corta consuetudinariamente. Eso se puede deber a muchos factores, pero un factor también puede ser la sobredemanda que existe. Hay distritos que están creciendo a un ritmo vertiginoso y ese crecimiento poblacional tiene que ir acompañado por crecimiento de servicios básicos, salud, seguridad, empleo, agua, electricidad, internet, etcétera. Claro, por eso, para que entienda nomás la gente la importancia de estos datos, cuando vos tenés la información sobre el movimiento migratorio, eso te permite saber, en los últimos 5 años toda la población se está yendo hacia Concepción, por decir. La gente se está yendo hacia Concepción. Entonces, ¿qué es lo que te permite eso como política pública? Vos decís, espera, yo tengo que priorizar a la hora de hacer el alcantarillado sanitario Concepción, porque acá se me va a concentrar la población. O escuelas y colegios, los niños están migrando hacia tal lugar. Entonces, toda esa información es clave para que vos puedas planificar básicamente eso. Totalmente. Y una herramienta que va a ser súper importante, que es el geoportal, don Luis. Imagínate, vamos a tener un portal web donde vamos a poder territorializar la información estadística y vamos a sentar las bases en el Paraguay para el procesamiento en línea de la estadística oficial. En términos sencillos, vamos a poder identificar una escuela, pintar un diámetro, una zona geográfica de 20 kilómetros a la redonda y ver cómo está la oferta y demanda de educación por nivel etario. O lo mismo en salud pública. Entonces, se inunda Asunción, pintemos la cota 64 y podemos caracterizar a las personas que viven ahí. Cuántos son adultos mayores, niños, mujeres, nivel socioeconómico, y con eso el Estado también tiene la evidencia para la toma de decisiones. Tenemos que tomar decisiones en base a evidencia y no a meras percepciones, ¿verdad? ¿Y cuánto Acá tiempo dice- va a estar ese dato? Discúlpame. Por primera vez en la historia de los censos nos hemos puesto la meta de que en 7 meses
tengamos los primeros datos. Son 70 millones de páginas por procesar. Parece mucho tiempo, pero en el 2012, después de 3 años se entregaron los datos. En el 2002, después de 2 años. Entonces, con la tecnología y con la ayuda de la gente, queremos que en 7 meses los primeros datos. El censo es un proyecto de 5 años, Héctor. El primer año levantamiento censal y después procesamiento. Bueno, que me están restando porque no leo todas las preguntas. Dice, soy Uber y tengo un pasajero de blanco que tengo que trasladar de Ipacaraí a Asunción. ¿Qué pasa con el Uber que no está habilitado? Porque no es creo que no está habilitado los transportes Las Que plataformas. de plataformas. En el traslado se le va a parar y se le va a pedir, esa persona va a tener que, o sea, el médico va a tener que acreditarse con el médico. El caso de me decía, mi hija trabaja de enfermera, tengo que llevarle. Entonces, con la copia de la credencial de la enfermera, Ella, ¿verdad? claro. De ella. En este caso el O el médico. que tiene que retirar a un pasajero del aeropuerto, con la copia del boleto, ¿verdad? Y tengo una pregunta muy importante. Si la familia entera es sorda, ¿hay intérpretes? Sí, muy buen Bueno, tema. qué bueno. Nosotros por primera vez en la historia de los censos, y somos el primer país en América Qué Latina y bueno. el Caribe que va a acudir a un centro de relevos para que la persona pueda recabar, o sea, pueda contestar. ¿Qué es el centro de relevo? Vamos a poder hacer una videollamada, el censista va a hacer una videollamada al centro de relevos y ahí las personas se van a comunicar con el sordo mudo por lenguaje de señas. Y a través de eso se va a llenar digamos, el cuestionario y esa persona va a ejercer el derecho de censarse. Así que, Aimé, O sea, había videollamada. videollamada. Claro, no es que va a esperar que venga el censista, no. Ahí uno le Videollamada, pone, el sí. censista que a quien le tocó, Videollamada. le pone su teléfono y habla Ahí con la seña. Sí. Cortito nomás porque es Último, un tema internacional. no quedamos sin cortito. tiempo, sí. Sí, no quedamos sin tiempo. Bolivia está en guerra por el censo en este momento. Son 15 días de movilización. ¿Cómo está siguiendo eso, Iván? Porque ellos postergaron el censo. Sí, ahí el gobierno anunció, sin coordinar increíblemente con la oficina de estadística, y anunció por presión política que el censo se va a hacer en una fecha, pero ellos no estaban listos para hacer ese censo. Eso está muy politizado, Héctor. ¿Por qué? Porque hay una zona de Bolivia que quiere separarse o que quiere que tiene actitudes separatistas, y ellos necesitan el censo porque a nivel de datos de población se determinan los escaños de parlamentarios y también la distribución de la riqueza y la distribución de royalties, ¿verdad? Increíble, ¿eh? Por una cuestión política. Por otro lado. Increíble, ¿no? Bueno, creo que están la mayoría de las preguntas, nos vamos a quedar sin tiempo, pero creo que por lo menos lo más importante para que la gente esté tranquila, esto es absolutamente necesario. Además se hace cada 10 años, gente, no hay ningún secreto en Así esto. mismo. Iván, muchísimas gracias, Iván. Gracias, don Luis, Patricia, Héctor. Quedémonos en nuestras casas ese día. A mucha gente no le va a costar mucho, porque están acostumbrados a hacerlo Héctor Oga, así que Sí, un día más no cuesta nada. Vamos a tener ese dato también. Gracias, Iván. Gracias.